Estimado estudiante, sea bienvenido a la tercera unidad del curso de Contabilidad 1. En esta semana abordaremos los conceptos básicos de ingresos, costos y gastos con el objetivo de estructurar y presentar el estado de pérdida y ganancia tomando como referencia las cuentas que lo conforman. Conceptos de ingresos, costos y gastos. Aquí tenemos, un poco sobre los 4 componentes que he considerado importantes para poder entender lo que es el estado de resultados o estado de pérdida y ganancia. La primera cuenta, los ingresos. Los ingresos son las entradas principales del negocio, ¿verdad? Que son, digamos, si una empresa vende productos ferreteros, el ingreso va a ser relacionado con los productos ferreteros. Si una empresa vende productos elaborados, lácteos, por ejemplo, va a ser el ingreso relacionado con la generación de la venta de esos productos lácteos, ¿verdad? Diferente a una empresa financiera, a una empresa productiva, por ejemplo, avícola, ella va a tener un ingreso, tomando en cuenta la venta por el producto avícola que produce. Los costos de venta, ¿verdad? Que son los costos incurridos dentro del proceso tanto de servicio o como producción. Los gastos, evidentemente toda empresa incurre en gastos, gastos administrativos, gastos de venta, gastos financieros, los otros gastos y los costos operacionales, pues, ¿verdad? Que son ya relacionados con el giro principal del negocio. El estado de pérdidas y ganancias es un estado financiero periódico que representa el resultado de la operación de la compañía en un periodo determinado. ¿Qué permite el estado de pérdida y ganancia? Permite conocer los ingresos y los egresos y las utilidades o pérdidas que sufre la empresa en dicho periodo. Porque una empresa no puede tener 3 resultados. O tiene utilidad, o tiene pérdida, o puede no obtener ni utilidad ni pérdida, pero ese último no es una ley o no es lo que todo socio o inversionista persigue. El socio invierte en una empresa con el propósito de obtener utilidades, ¿verdad? El estado de pérdida y ganancia es un estado dinámico, ¿verdad? ¿Por qué es dinámico? Bueno, porque está en constante, ¿verdad? Relación de sus cuentas y está presentando la información de cómo se llegó a obtener esa utilidad del ejercicio que aparece esa cuenta en el estado de situación financiera. El estado de pérdida y ganancia se hace necesario porque te da esa información, cómo obtuviste cada córdoba de esa utilidad del ejercicio, en qué se convirtió, en qué incurriste tus costos. El estado de pérdida y ganancia o estado de situación financiera presenta los resultados, ¿verdad?, obtenidos por un ente económico en un periodo determinado. El resultado se determina comparando los ingresos del periodo contra los costos y gastos del periodo. Si los ingresos son mayores, hay utilidad. Si los ingresos son menores, hay pérdida, evidentemente. Por ejemplo, ¿qué es una venta al crédito? Dentro del estado de resultados está una cuenta que se llama ingresos. En los ingresos convergen tanto las ventas de contado como las ventas de crédito. La venta de crédito, ¿verdad?, es que se obtiene por una relación que establece la empresa con el cliente. Y en este caso, por ejemplo, los gastos, para el caso del ingreso, el gasto se reconoce en el momento de la venta. Es decir, el gasto se incurre en el periodo, se incurre dentro del periodo, por lo tanto contablemente yo lo voy a registrar en ese mismo periodo. Los costos y gastos que están relacionados con la venta, hay una relación, los costos que cuesta producir un producto y también los gastos que incurrí en la producción de ese producto. Para facilitar un poco el estudio de cómo está estructurado el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados, estos
hay que ver ciertos conceptos muy importantes que hay que tener en cuenta para manejar la terminología de las cuentas del estado de situación, del estado de pérdida y ganancia. Por ejemplo, la primera cuenta, las ventas totales, ¿verdad?, que son el importe de las mercancías entregadas a los clientes, ¿verdad?, vendidas al contado o al crédito. También tenemos las devoluciones sobre ventas. Todo ciclo de negocio hay criterios, hay características que muchas veces el producto no cumple y que el cliente lo regresa. Entonces esta cuenta representa, ¿verdad?, y registramos o agrupa toda esa mercancía que es regresada por los clientes durante el periodo porque se esté presentando la información financiera. Puede ser que no cumpla, por ejemplo, el pedido con los criterios de la calidad, del precio, el estilo, el color, etcétera, ¿verdad? Y evidentemente pues la regresa, no satisface pues las necesidades del consumidor o cliente. Las rebajas sobre venta son el importe de las bonificaciones que sobre el precio de venta de la mercancía la empresa otorga. De ahí que tenemos que no es lo mismo devoluciones sobre venta que rebajas sobre venta, ¿verdad? Las rebajas sobre venta son políticas de incentivo de obtener mayores ingresos que la empresa puede implementar estrategias para vender más. Las devoluciones sobre venta están más relacionadas con la calidad del producto, si cumple o no cumple los requerimientos. Los descuentos sobre venta son las bonificaciones que se conceden a los clientes por liquidar el importe de las mercancías antes del plazo estipulado. Es decir, si el cliente cancela antes una deuda, entonces la empresa puede otorgarle un descuento por pronto pago. Eso es más conocido en el ambiente de la parte de la información financiera, un caso pues específico. Seguidamente hablamos de las compras. Es un componente muy importante dentro del estado de situación de resultados, que las compras son el importe de las mercancías adquiridas, ya sea al contado o al crédito. Es decir, las compras, ¿verdad?, de las mercancías. Los gastos de compra son todos los gastos que se efectúan para que la mercancía adquirida llegue hasta su destino, siendo los principales los derechos aduaneros, los fletes y acarreos, los seguros, etcétera. Es decir, todo aquello en que incurrí para garantizar que la mercadería llegue en tiempo y forma y poder satisfacer las necesidades del cliente y poder vender. Las devoluciones sobre compra. Las devoluciones sobre compra son el importe de las mercancías de vuelta a los proveedores por no estar de acuerdo con el pedido. Aquí ya sea por la calidad, precio, estilo, etcétera. No satisface, el proveedor no satisfació las necesidades o las particularidades del producto que nosotros compramos. Evidentemente pues devolvemos la mercadería. La siguiente cuenta, las rebajas sobre compra. Las rebajas son el importe de las bonificaciones que sobre el precio de compra de las mercancías nos conceden los proveedores cuando éstas tienen algún defecto o su calidad no es la convenida. Es decir, cuando hay productos con alguna mala calidad, no reúne los estándares de calidad, hay fallas en el producto, entonces hay un reclamo al proveedor y con tal de que no quedarse con la mercadería, pues nos hace una rebaja sobre compra, ¿verdad? Los descuentos sobre compra son las bonificaciones que nos conceden los proveedores por liquidar el importe de las mercancías antes del plazo establecido. Es decir, cuando nosotros cancelamos antes de tiempo las obligaciones, entonces el proveedor pues nos da, al pagar nosotros como empresa por pronto pago, entonces ahí nos tienen un descuento. También siguiendo la estructura de las cuentas que conforman el estado de resultado o pérdida de ganancia, están los inventarios. Y aquí hablamos del inventario inicial. El inventario inicial es el importe de las mercancías que se tienen en existencia al iniciar el ejercicio, ¿verdad? Entonces ahí tenemos también la cuenta de gastos de venta o directos que se conocen, ¿verdad? Que son todos los gastos que tienen relación directa con la promoción, realización y desarrollo
del volumen de las ventas, ¿verdad? Son las que están incidiendo grandemente para poder vender ese producto. Hay una estructura, hay un personal en el área de ventas. Por ejemplo, ahí tenemos algunas cuentas que podrían conformar. Y aquí aclaro un poco en esto de la estructura de los gastos de venta. También lo dije en el estado de situación financiera. En este estado de resultados va a estar en dependencia la estructura, el diseño del informe financiero o el estado de situación financiera que nos estamos refiriendo en función de la naturaleza o giro principal del negocio, ¿verdad? No todos los estados de resultados van a ser iguales para todas las empresas, ni todos los estados de situación financiera van a ser iguales. Dentro de las cuentas que tenemos de los gastos de venta, ahí tenemos los sueldos de los empleados de almacén, las comisiones de agentes y dependientes, tenemos la propaganda, tenemos los equipos, las etiquetas, empaques y envolturas, y también tenemos lo que son las prestaciones, las vacaciones, los sueldos y salarios, tenemos la publicidad, entre otras, la depreciación del equipo de reparto, ¿verdad? Entre otros. Tenemos también la cuenta de gastos de administración o gastos indirectos. Son todos los gastos que tienen como función el sostenimiento de las actividades destinadas a mantener la dirección y administración de la empresa y que solo de un modo indirecto están relacionadas con la operación de vender. Toda empresa necesita de una estructura, necesita de un personal que garantice, ¿verdad?, el funcionamiento, ¿verdad?, desde la secretaria, el contador, ¿verdad?, el gerente general, y evidentemente estos son erogaciones que se están dando constantemente en la empresa y que la empresa tiene que registrarlos. El contador tiene que registrar esa erogación, darle un tratamiento contable, y entonces es donde se agrupa el gasto de administración. Dentro de ellos tenemos el sueldo del gerente, el sueldo del vicegerente, el sueldo del contador, el sueldo del personal de oficina, el consumo de la papelería y útiles de oficinas para el área, la parte de las vacaciones, el aguinaldo, el 13º mes del personal administrativo. Todo lo que concierne a erogaciones que tengan que ver con el personal administrativo, eso representa un gasto para la empresa y se clasifica dentro de este grupo de cuentas que se llaman los gastos de administración. Posteriormente nosotros ahí tenemos los gastos y productos financieros, que son las pérdidas y utilidades que provienen de operaciones que constituyen la actividad o giro principal de la empresa. Los documentos ya sean a nuestro cargo y a nuestro favor, los intereses sobre préstamos bancarios, ¿verdad?, hipotecarios, la pérdida de utilidades cambiarias que resultan por operaciones de intercambio en moneda extranjera, y entonces aquí se clasifican, puede ponerse el gasto financiero y el producto financiero. O sea, puede aparecer primero el gasto financiero cuando este es mayor y el producto financiero puede ser después. Entonces, y también está la cuenta de otros gastos y otros productos. Aquí son las pérdidas o utilidades que provienen de operaciones que no constituyen la actividad o giro principal del negocio, como pérdida o utilidad en venta de activos fijos, rentas pagadas, rentas cobradas, comisiones bancarias, comisiones cobradas, comisiones pagadas, ¿verdad? Entonces son todas aquellas, por ejemplo, digamos, en este grupo de otros gastos y otros productos yo puedo obtener, tengo una inversión en una empresa y durante el mes la empresa presentó pérdida. Entonces las acciones que sucedió, la acción tuvo una disminución, ese es un gasto. Yo aquí lo clasifico en esa cuenta, ¿verdad? Podría ser el ejemplo. También es importante hablar del estado de resultados, y dentro de esto tenemos algunas fórmulas que le van a servir a ustedes para poder elaborar su primer estado de resultados, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos las ventas netas. Las ventas netas van a ser igual a las ventas totales menos la sumatoria de las devoluciones y rebajas sobre venta y los descuentos sobre venta. Esta sumatoria, esos tres, te los vas a restar a las ventas totales y ahí te van las ventas netas. Las compras totales van a ser igual a las compras más los gastos de compra. Las compras netas van a ser igual a las compras totales menos la sumatoria de las devoluciones sobre compra
rebaja sobre compra y las descuentos sobre compra. Esos tres se suman y se restan a las compras totales para que te den las compras netas. Y ahí tenés la utilidad o pérdida bruta, que va a ser igual a las ventas netas menos el costo de venta. La utilidad o pérdida de operación, utilidad bruta menos gastos de operación. La utilidad del ejercicio antes de impuestos, utilidad de operación más ya sea restar o no la utilidad o pérdida entre otros gastos y productos, ¿verdad? Ahí hay que hacer una particularidad en dependencia de los casos, la utilidad del ejercicio antes de impuestos. Es decir, va a estar en dependencia si es mayor los otros productos, va a restársele los otros gastos, ¿verdad? La utilidad neta del ejercicio va a ser igual a la utilidad neta del ejercicio antes de impuestos menos el impuesto por pagar, que es el 30% para el presente caso, me va a dar a mí la utilidad neta del ejercicio, ¿verdad? Entonces ahí tenemos algunas observaciones. Cuando el importe de los gastos de operación sea mayor que la utilidad bruta, la diferencia será pérdida de operación. Es decir, aquí explico un poco. Yo puedo decir, bueno, mis ingresos son 200 y mis costos son 300. Entonces tengo más los costos que mis ingresos. Entonces ahí voy a tener una pérdida bruta. Entonces ahí voy a tener pérdida porque son mayores los costos que los ingresos. Cuando tenga pérdida bruta, los gastos de operación se deben de sumar a ella. El resultado será pérdida de operación. Por ejemplo, vuelvo a repetir, yo tengo ingresos 200, mis costos son 300, entonces voy a tener una pérdida bruta de menos 100. Y tengo gastos de 300, entonces ¿cuál sería? ¿Voy a sumar o voy a restar? Evidentemente que ahí sería menos 100 menos 300, que son tus gastos, vas a tener entonces una pérdida de operación de menos 400. A eso se refiere la presente aplicación, el presente caso.